¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les voy a dar la clase 7 y cuando termine la misma les voy a dictar el seminario número 7. Esta clase corresponde al día lunes 4 de mayo del año 2020. En la clase pasada hablamos, ¿se acuerdan?, de los estafilococos. Vamos a empezar a charlar una por una de las bacterias más importantes, las distintas familias más importantes. Bueno, hoy el tema son los estreptococos. Bueno, ustedes han oído hablar de los estreptococos muchas veces. Bueno, los estreptococos pertenecen a la familia de los, del género Streptococcus, que en griego Streptococcus significa grano trenzado. Repito, viene del griego y significa grano trenzado. Es un grupo de bacterias formada por cocos gram positivos. Es decir, si son cocos gram positivos, se tiñen de color azul violáceo, ¿verdad? Muy bien. Y pertenecientes al filo Firmicutes y al grupo de bacterias ácido-lácticas. Estas bacterias crecen en forma de cadenas o pares. ¿Se acuerdan que los estafilococos crecían en forma de racimos? Bueno, los estreptococos crecen en forma de cadenas, donde cada división celular, a lo largo de un eje, ¿no? La división celular ocurre a lo largo de un eje, que es por eso vemos un coquito atrás de otro, ¿no? Por eso una cadena. Repito, la división celular ocurre a lo largo de un eje, por eso un coquito tras otro coquito tras otro coquito en cadena. De ahí es su nombre en griego, que es streptus, significa que se dobla o retuerce con facilidad, como una cadena. Es decir, streptus no es cadena literalmente, significa en griego eso, que se dobla o retuerce con facilidad, como una cadena, hablando metafóricamente hablando. Bueno, ustedes saben que cada bacteria tiene sus características bioquímicas más importantes. Los estreptococos se caracterizan por ser. Bueno, repitiendo, las pruebas bioquímicas características de los estreptococos son oxidasa negativo, catalasa negativo, bacitracina positivo y octoquina positivo. Yo les voy a subir un video con todas las características de los estreptococos. Y también encontré un video sobre la prueba de la oxidasa, que ya la habíamos visto para estafilococo. También encontré otro para la catalasa, que también lo habíamos visto para los estáfilos. Y también la prueba de la bacitracina. Muy bien. Hay muchas especies dentro de estreptococos, hay muchísimas especies. Vamos a centrar nuestra charla en las que afectan al ser humano, que son las que nos interesan. Tenemos primero los estreptococos del grupo A. ¿Por qué yo digo del grupo A, del grupo B? Porque una bióloga llamada Rebecca Lansfield los clasificó, ¿verdad? Entonces vamos a hablar primero de estreptococos del grupo A. Y ahí está el estreptococo piógenes. ¿Qué hace este estreptococo piógenes? Al ser humano le provoca amigdalitis, le provoca impétigo. ¿Saben qué son impétigos? Lesiones en la piel. Y en el adulto provoca erisipela. Como ustedes escuchen, ¿qué tiene fulanito de tal? Erisipela. Bueno, son lesiones en la piel producidas por el estreptococo piógenes. Y en los niños produce una enfermedad llamada escarlatina. Bueno,
ese es el Streptococcus pyogenes. También está dentro del grupo B, el grupo B mayúsculo, el otro grupo, el Streptococcus agalactiae. Hoy en día se ha puesto de moda investigar la presencia de este estreptococo en las mujeres embarazadas. ¿Por qué motivo? Porque le puede provocar en el neonato meningitis. Y meningitis cuando el neonato recién nació, que lo puede llevar a la muerte. Y también le puede traer problemas a la mujer cuando está embarazada. Por eso hoy en día a la mujer cuando falta poquito para que nazca su hijo, se le hace un hisopado. Se le hace un hisopado vaginal y un hisopado en la zona perianal. Y se cultiva y se investiga la presencia o no del Streptococcus agalactiae. Supongamos que el Streptococcus agalactiae está presente, bueno, ya se la medica la madre. Y el médico decide si le hace cesárea o no para evitar que el niño pase a través del canal de parto. Repito, el Streptococcus agalactiae puede provocar meningitis en neonatos y también traerle trastornos a la madre. Después también están los Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae, también llamado neumococo. Es la bacteria que provoca la mayoría de las neumonías. Entonces, cuando escuchen un paciente tiene neumonía, es muy probable que sea el responsable el Streptococcus pneumoniae. La característica bioquímica del Streptococcus pneumoniae es la alfa-hemólisis, que es una hemólisis incompleta. Otro estreptococo importante de la familia es el Streptococcus viridans, con B corta, viridans. Es el responsable de endocarditis bacteriana y de abscesos dentales. También produce alfa-hemólisis. Muchas veces ha ocurrido que personas inmunológicamente deprimidas van al dentista, le sacan una muela, le sacan un diente y te hacen una septicemia y se mueren. ¿Por qué? Porque ahí estaba, en ese absceso dental, estaba el Streptococcus viridans. El Streptococcus viridans que le puede provocar un shock séptico y llevarlo a la muerte. Y también está el Streptococcus mutans, que se cree que es responsable de las caries dentales. Este Streptococcus mutans pertenece al grupo de los viridans. Algunas especies bacterianas de los que pertenecen, hablamos del grupo A y del grupo B, algunas especies de los grupos C y G tienen en su pared, en la pared bacteriana, una proteína G que por su capacidad de unión a los anticuerpos tiene importantes aplicaciones en la biotecnología. Entonces vamos a hacer un pequeño cuadrito. Están los estreptococos beta-hemolíticos, los beta-hemolíticos, que fueron los primeros que yo hablé, ¿se acuerdan? Grupo A mayúscula, grupo B mayúscula, grupo C mayúscula, grupo D mayúscula. Luego están, estos son los beta-hemolíticos. Después están los alfa-hemolíticos, que dijimos que eran el neumococo, el viridans y otros. Y también existen estreptococos que directamente no son hemolíticos, no producen hemólisis. Bien. Las características de los estreptococos es la siguiente. Son anaerobios facultativos. Algunos crecen únicamente en una atmósfera de dióxido de carbono, ¿no? Se llama crecimiento capnofílico.
pero no todos. Tienen exigencias nutricionales para desarrollar, requieren medios de cultivos enriquecidos con sangre o suero. Es importante que tenga sangre el medio. ¿Para qué? Para nosotros poder darnos cuenta si es alfa. Cuando desarrolla la colonia, vemos si la hemólisis es incompleta, es alfa hemólisis, y si es completa, es beta hemólisis. La alfa hemólisis da un color amarillo verdoso, en cambio la beta hemólisis es un algo incoloro en torno a la colonia. Y si desarrolla y no produce hemólisis, es no hemólisis, es un estrepto no hemolítico. Y otra característica bioquímica de los estreptococos es que son capaces de fermentar los hidratos de carbono y producir ácido láctico. Y son catalasa negativos, ya lo dije al principio. Y esta prueba, la de la catalasa, se usa para diferenciar el estáfilo del estrepto. El estáfilo es catalasa positiva, el estrepto es catalasa negativa. Yo les voy a subir, ya les dije, un video para ver la prueba de la catalasa. Bueno, dijimos que los grupos de Landsfield fueron creados por una bióloga llamada Rebecca Landsfield en 1933. ¿Y en qué se basa esto? Se basa en la identificación de antígenos específicos del grupo. La mayoría son carbohidratos, o sea, hidratos de carbono que están en la pared celular. Algunos pueden identificarse por pruebas inmunológicas instantáneas, por ejemplo, en la identificación del Streptococcus pyogenes para iniciar el tratamiento con antibióticos. Pero también tenemos que decir que hay muchos estreptococos alfa hemolíticos y también los no hemolíticos que carecen de los antígenos de pared celular y no son específicos. Dijimos que las diferentes especies, mejor dicho, la diferenciación de las especies que componen este género es complicada debido a que utilizan tres sistemas diferentes. Primero, que utiliza las propiedades serológicas, son los grupos de Landsfield, que van del A al doble B. Después están los patrones hemolíticos. La hemólisis incompleta, los alfa. La hemólisis completa, los beta. Y ausencia de hemólisis se les dice también gamma. Pero se le dice gamma, pero no producen hemólisis. Y también, por último, las pruebas bioquímicas que ya les dije, que mencioné al principio. Oxidasa, catalasa, bacitracina y octoquina. O sea, ¿qué hay que tener en cuenta para diferenciar las especies? Repito, pruebas serológicas, o sea, de las de Landsfield, patrones hemolíticos y propiedades bioquímicas. Los estreptococos, generalmente, los estreptococos forman parte de la flora saprófita, de la boca, de la piel, del intestino y todo el tracto respiratorio superior de los seres humanos. Muy bien, es muy común, vieron que hoy en día los médicos se resisten a los chicos a operar de amígdalas, bueno, porque la amígdala es un freno, es una barrera a todas las bacterias que pueden ingresar al organismo. Pero a veces, ya cuando las infecciones son a repetición, y está obviamente el estreptococo ahí colocado, no queda otra que quitar las amígdalas. Los estreptococos del grupo A de Landsfield son, dijimos, los beta hemolíticos, o sea, lo que produce hemólisis completa.
que pueden provocar faringitis estreptocóxica, que se llama comúnmente amigdalitis. Pueden provocar fiebre reumática aguda, que ahora vamos a explicar qué es eso. Pueden provocar fiebre escarlata o escarlatina. Pueden provocar glomerulonefritis aguda. Pueden provocar fascitis necrotizante. Miren cuántas cosas. Si la amigdalitis no es tratada, puede desarrollarse con el tiempo una fiebre reumática que afecta no solamente las articulaciones, sino que también afecta las válvulas cardíacas y también los riñones, produciendo una insuficiencia renal con una glomerulonefritis y lo que al paciente lo pueden llevar a la muerte. ¿Y por qué motivo? ¿Qué es lo que pasa cuando dijimos se parte una amigdalitis no tratada o maltratada, se puede llegar a una fiebre reumática? ¿Por qué? Porque el estreptococo beta hemolítico, esto es muy importante, recuérdenlo, el estreptococo beta hemolítico produce un veneno, una toxina, la toxina es veneno. Esta toxina se llama streptolicina. Entonces, la streptolicina, si actúa durante mucho tiempo en nuestro organismo, tiene predilección por las válvulas cardíacas, en primer lugar. Y en segundo lugar, por los riñones. No, si a alguna persona se le afectan las válvulas cardíacas, el corazón no va a funcionar bien y termina en la muerte. Y si le afectan los riñones y no se logra controlar, se termina en una glomerulonefritis o una enfermedad renal muy terrible, se paralizan los riñones y el ser humano se muere. Entonces, es importante el diagnóstico microbiológico, o sea, el diagnóstico bacteriológico del estreptococo, y también hay que recurrir a la parte serológica. ¿Qué significa esto? Hay que sacarle sangre al paciente y investigar en el suero del paciente la presencia de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos van a estar circulando? Y si la bacteria produce streptolicina, ese es el antígeno. Nuestro organismo reacciona produciendo un anticuerpo. ¿Cuál es el anticuerpo? La antiestreptolicina. Se llama streptolicina O el veneno. Y el anticuerpo se llama antiestreptolicina O. Entonces se cuantifica ese anticuerpo en el suero del paciente y en base al valor que obtenemos, el médico se da cuenta del nivel del ataque. Es decir, cuando nosotros cuantificamos, podemos medir, antiguamente se medía en unidades TOD, ahora se usa unidades internacionales. Los distintos científicos coinciden en que cuando un paciente tiene un título de ASTO, más o menos hasta 166 unidades TOD o 200 unidades internacionales, hasta ahí se considera normal. Pero de ahí para arriba, ya con títulos superiores, hay que darle al paciente tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Tratamiento con penicilina. Está todo establecido, hay un protocolo, cuántas aplicaciones de penicilina hay que darle, y después todos los meses ir haciendo un refuerzo, y después todos los años hacer refuerzos. ¿Por qué? Porque por más que el paciente mejore, y por más que baje el título de streptolicina en el suelo, hay que tener cuidado, porque siempre queda acantonado algo en algún sector. Y en algún momento, cuando bajan las defensas del paciente, prolifera nuevamente la bacteria, produce streptolicina, que es el veneno, y sigue atacando. Les voy a dar brevemente un ejemplo personal. Frente a mi casa, acá en el laboratorio, una vecina, en el mes de febrero, cursó con un cuadro gripal. Le pidieron una rutina de sangre y un hemocultivo, que es un cultivo de sangre. Bueno, el cultivo de sangre le dio positivo. Tenía un estreptococo hemolítico, pero no era beta hemolítico, era alfa hemolítico.
Bien, le hice una serie de preguntas y ella me comentó que hacía 17 años había tenido un problema de fiebre reumática y la habían jubilado en el trabajo por ese motivo. Fíjense ustedes, 17 años después, cuando ella le bajaron las defensas, como el estreptococo sacó la banderita y volvió a hacer de las suyas. Ergo, ¿cómo terminó esa señora? La tuvieron que llevar a Buenos Aires y la operaron en la clínica Favaloro y tuvieron que cambiar las válvulas cardíacas. Le han hecho bolsa las válvulas cardíacas. A ella le atacó las válvulas cardíacas. A otro paciente mío, un chico de 40 años, había tenido un accidente con la moto hace unos años y se había lastimado una pierna, le había hecho un injerto, qué sé yo, que picapín, que patapán. Empezó con sentirse mal, con fiebre, se le hinchó la rodilla enormemente. Cuando lo llevaron a la clínica, bueno, no sabían qué tenía, lo operaron y cuando le abren la rodilla ve que tenía los músculos destrozados. O sea, el estreptococo le había destrozado los músculos. Le dieron penicilina y todo, pero no lo pudieron salvar, 40 años. En este caso a este chico le atacó los riñones, estando internado, entró en anuria, es decir, dejó de orinar y no lo pudieron sacar del cuadro y falleció. O sea, el problema del estreptococo, reitero, es el veneno, es la toxina que produce. Es la toxina que produce. Se llama streptolicina. Nuestro organismo produce un anticuerpo, que es antiestreptolicina. Y el médico, en base al título que nosotros le damos, decide si le da tratamiento con penicilina o no. Repito, ese tratamiento hay que continuarlo, porque si no se continúa, después la bacteria se sigue multiplicando y sigue produciendo el veneno, o sea, la toxina. Bien, tenemos que decirles también que se usa mucho en los laboratorios para la identificación de los cultivos de estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield, la prueba de susceptibilidad a la bacitracina o a la octoquina, que son antibióticos. Yo también les subí un video, ustedes van a ver que en una caja de PET de agar sangre se siembra la muestra, se pone en el medio un disco de papel embebido en antibiótico, ya sea bacitracina u octoquina. Se incuba a 37 grados y después se observa al día siguiente. Bueno, entonces, como decíamos, con referente a la bacitracina, ustedes colocan un disco de papel en el centro de la caja de Petri, embebido en bacitracina, incuban a 37 grados el estufo de cultivo y al otro día leen la prueba. Si el estreptococo beta hemolítico es sensible a la bacitracina, ustedes van a ver alrededor de ese disco de papel un halo de inhibición. Muy bien, entonces decimos, bueno, es sensible a la bacitracina. De la misma manera se hace la prueba de la octoquina. Bien, entonces hablamos de los estreptococos del grupo, estamos hablando del grupo A, el estreptococo beta hemolítico, ¿verdad? Bien, y también dentro de los estreptococos del grupo B de Landsfield está el estreptococo agalactiae. El estreptococo agalactiae, que también es beta hemolítico. ¿Qué hace este estreptococo agalactiae? Puede causar neumonía y meningitis en neonatos, también puede colonizar los intestinos y también el tracto reproductor femenino. Por ese motivo hay que hacer a la madre, repito, lo que hace un rato, un hisopado vaginal y perianal. Los ginecólogos recomiendan que todas las mujeres embarazadas entre las 35 y 37 semanas de gestación hay que hacerle
la investigación del Streptococcus agalactiae. Bueno, repito, las mujeres que le dan positivo tienen que recibir antibióticos en forma profiláctica, o sea, como prevención, y al niño generalmente se lo hacen hacer por cesárea para que no se contamine el canal de parto. Ni bien nace, le sacan sangre, se fijan si tiene anticuerpos circulando en su sangre, y hay que darle tratamiento con penicilina también al chico. Bien. Vamos a hablar ahora de otro estreptococo que yo les nombré, que es el Streptococcus pneumoniae. El pneumoniae, que comúnmente le decimos neumococo, y que produce alfa-hemólisis. Bueno, vamos a decir en principio que este neumococo, nombre científico Streptococcus pneumoniae, es un patógeno capaz de causar diversas afecciones en el ser humano y se caracteriza por producir procesos invasivos muy severos. Es decir, en el ser humano generalmente neumonía. Estadísticamente el Streptococcus pneumoniae te produce neumonía. También te puede provocar una sinusitis. Mirá vos, una sinusitis. Si te atacan los intestinos, te puede provocar una peritonitis. Y también, si la persona está inmunodeprimida, te puede provocar una meningitis, es decir, te puede atacar las meninges, que es la membrana que recubre el cerebro. Y también te puede provocar una sepsis, o sea, una septicemia, que es una infección generalizada, y te puede llevar a la muerte. Todo depende de cómo esté tu aparato inmunológico. Bueno, decimos que este Streptococcus pneumoniae, las características bioquímicas, es una bacteria gram positiva, es inmóvil, no forma esporos, es alfa hemolítico, ya lo dijimos, es un diplococo, también desarrolla en cadenas. El hábitat natural, al igual que el otro, es la nasofaringe, y te puede llegar a colonizar ya en los primeros días de vida del niño. Desde el punto de vista metabólico es microaerófilo, es catalasa negativo, es una bacteria ácido láctica, exactamente igual que el otro, y también fermenta los hidratos de carbono, igual que el Streptococcus beta-hemolítico. O sea, tienen en común las mismas características bioquímicas. El año, un poquito de historia, en 1928, un científico Griffith, haciendo una serie de experimentos, descubrió que había dos cepas. Una, la cepa S, que era la que producía la enfermedad, que tenía una envoltura bacteriana. Y la otra era una cepa R, rugosa. La primera era lisa. O sea, primero encontró una cepa lisa, que la llamó S, que era la que producía la enfermedad, que tenía una envoltura bacteriana. En cambio, la otra, que era la cepa rugosa o cepa R, no poseía envoltura, no tenía envoltura bacteriana, no tenía esa cápsula, carecía de cápsula, carecía de envoltura. Entonces la primera cepa, la lisa, es la que tenía cápsula o envoltura. Bueno, esa es la que producía la enfermedad.
el científico lo explicó diciendo que existía algo, lo que llamó factor transformante, que era capaz de convertir las cepas R en S. Pasaron los años y otros investigadores se dieron cuenta que ese factor era el ADN, que no se sabía, no se conocía, y que por lo tanto la molécula de ADN era la portadora de la información genética. Es decir, repito, ¿qué es lo que pasaba? Vieron que había, este señor Griffith, cepas lisas, que era la que producía la enfermedad, con envoltura bacteriana. Cepas R sin envoltura bacteriana. Pero también se dio cuenta que había un factor transformante, lo llamó factor transformante, que transformaba las R que no tenían envoltura en S, o lisas, que tenían envoltura y eran las patógenas. ¿Y qué era eso? Él no sabía. Griffith en 1928 no sabía, pero en 1944 otros investigadores se dieron cuenta que ese factor era el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que por lo tanto la molécula de ADN, el ADN de la bacteria, era la portadora de la información genética. Para la identificación del neumococo está la prueba de la prueba de las sales biliares, su solubilización, se solubiliza en sales biliares, es sensible a la octoquina y presenta una reacción capsular frente a antisueros específicos. ¿Por qué? Porque tiene una cápsula, una envoltura bacteriana. Una pared bacteriana, que ahí está toda la información genética. En las personas enfermas de neumonía, si vos haces un cultivo, lo que desarrolla es la forma lisa, es decir, la forma encapsulada. Está bien, yo decía correcto, encapsulada. Es decir, si vos cultivás una muestra de un paciente con neumonía, vas a encontrar la forma lisa, la forma encapsulada. Bien. La cápsula, esa famosa cápsula del neumococo, está formada por polisacáridos que son azúcares. Y esos polisacáridos tienen propiedades inmunológicas. Y también en esa pared, además de polisacáridos, hay sustancias no sacáridas que tienen carácter antigénico. ¿Qué hace esa cápsula? La cápsula esa defiende a la bacteria, la defiende de la fagocitosis de la célula de nuestro organismo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los antibióticos? Romper esa cápsula para poder ingresar a la bacteria y matarla. La pared celular rodea la membrana citoplasmática. La pared celular rodea la membrana citoplasmática y le da a la bacteria su morfología típica. La adquisición de este tipo de estructuras, se llama exoesqueleto, le ha servido a las bacterias como un mecanismo para adaptarse al medio externo, protegiéndola de su lisis, o sea, de su destrucción, ya sea por ósmosis o la destrucción mecánica. La pared de la bacteria desempeña un papel muy importante en los procesos de colonización de la bacteria, en la adherencia de la misma a nuestros órganos, en la producción de inflamación y en la invasión bacteriana propiamente dicha.
Repetimos, la composición de la pared del neumococo es la siguiente, son cadenas, se dice de péptidoglicanos. Péptidos son proteínas, glicanos azúcares. Y también ácidos de nombre raro, por ejemplo los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Un ácido lipoteicoico es un ácido que está unido, que tiene lípidos, ¿no? Como me lo indica. Y en conjunto forman una estructura multilaminar. Bien, entonces, vamos a resumir. El tema de hoy que vimos fue estreptococos. Están los beta hemolíticos, hemólisis total, el famoso estreptococo beta hemolítico. Después hablamos, dentro del beta hemolítico hablamos del agalacteae, que produce trastornos en las embarazadas y en el feto. Y después hablamos del neumococo. El neumococo produce alfa-hemólisis. Alfa-hemólisis. En cambio, los otros anteriores, beta-hemólisis. Y también hablamos del Streptococcus viridans, que puede provocar endocarditis y abscesos dentales. También alfa-hemólisis. Y también mencionamos a los estreptococos no hemolíticos. Se dice son estreptococos gamma, pero esos no producen ningún tipo de hemólisis. Y a los estreptococos gamma se los llama enterococos. Vamos a hablar de ellos cuando hablemos de las enterobacterias. Bueno, me despido de hoy y así termina la clase número 7 del día 4 de mayo.